sus puertas para que miles de uruguayos salvaran su vida en la dictadura en Uruguay, que fue aquel gobierno que no dudó un minuto en romper relaciones con la dictadura uruguaya cuando secuestraron a Elena Quinteros a pocas cuadras de aquí. Por eso, señora presidenta, es una obligación ética y moral estar del lado de la democracia en Venezuela y de quienes defienden y han estado el domingo votando en las urnas y reclamando y otorgando la libertad a ese pueblo. Es también, como decía, hablar de Uruguay, porque aquí se habla de aquellos que creemos en la democracia como un fin y no en la democracia como un medio que se puede dejar de lado si es necesario otro medio para llegar al poder. Aquí estamos hablando de aquellos que creemos que la única forma, la única que hay para ejercer el poder es llegar por vía democrática y a cuesta de los votos. De aquellos que creemos en cualquier circunstancia que la única vía para proclamar nuestras ideas es la forma pacífica y de la lucha de las ideas. Se dijo, señora presidenta, que lo destacable del domingo, y lo hemos visto en algunos comunicados, que todos leímos, pero podemos recordar dentro de un rato, que lo destacable del domingo es que fue una jornada en paz en Venezuela. Pero ¿cómo, señora presidenta, se puede sostener con mediana fortaleza que una elección donde el dictador dice que si las pierde habrá un baño de sangre, se puede decir que fue una jornada en paz? ¿Cómo se puede sostener que una elección donde están las tanquetas prontas para derramar sangre sobre el pueblo libre y pacífico es una elección que se desarrolla en paz? ¿Cómo se puede sostener que una elección es en paz cuando la candidata natural electa por los partidos de la oposición, María Corina Machado, fue proscripta para que no fuera candidata? No solo ella, también la segunda Corina, que fue proscripta. ¿Cómo se puede sostener que es en paz que se hace con la paz que ordenan las bayonetas? Fue una elección viciada, fue una elección signada por el fraude, que aún así el movimiento democrático venezolano, como utilizamos nosotros en Uruguay, en el año 80, en el plebiscito del 80, con reglas que no pusimos, con reglas que rechazábamos, pero el pueblo democrático uruguayo las utilizó para utilizar ese pequeño resquicio que teníamos y proclamar la fe en la libertad. Eso fue lo que hizo el pueblo venezolano. Por eso sostener que es destacable que haya sido en paz es no solo no reconocer la gravedad de lo que sucedió el domingo, es ser cómplice de la dictadura del delincuente Maduro. ¿Queda alguna duda, señora presidenta, que el domingo hubo un fraude astronómico, escandaloso en Venezuela? Pero alguien con mediana sensatez, a ver, nadie se lo cree, algunos inventan un discurso para tratar de creérselo, pero ni aún así lo creen. Una elección sin observadores, donde los que fueron invitados por el régimen para aplaudir al régimen, entre ellos algunos uruguayos, que fueron invitados y pagados para decir que el fraude no era fraude y para sostener que el crimen no era crimen. ¿Alguien puede dudar que una elección que no tiene observadores, que tiene proscriptos, que quizás hace con presos políticos, que se hace con millones de exiliados, es una elección libre, donde estuvimos horas para tener un resultado y sin un solo documento, escuche, señora presidenta, sin un solo documento, sin mostrar una sola acta, una sola, de un barrio, de una parroquia, como le dicen en Venezuela, sin mostrar una sola acta
El gobierno se proclama que ganó porque el gobierno decidió que ganó. El gobierno, señora presidenta, usted y todo el mundo sabe que perdió. Y sabe que perdió por una enorme revolución democrática, libre y democrática, de mujeres y de hombres de paz que se enfrentaron a las tanquetas, que se enfrentaron a las bayonetas y se enfrentaron al crimen organizado. Porque lo que hay en Venezuela es una gavilla que dirige el delincuente Maduro, que está sostenida por el crimen organizado y por el narcotráfico. Y los que defienden al régimen del delincuente Maduro, lo que defienden es un régimen corrupto, violador de los derechos humanos, que ha desaparecido personas, que ha torturado personas por centenares, que ha exiliado a miles, a decenas de miles, a millones de venezolanos,